Bueno, buenas tardes a todos y a los que se quedaron en la sesión de temprano. Hoy vamos a dar inicio a la sesión 4 que tiene como título Regeneración Urbana y Procesos de Gentrificación. Para ello tenemos 4 invitados que nos van a presentar 3 presentaciones. El primero que va a presentar es Luis Salinas Orroutea, con el tema Financiarización de la vivienda como proceso de acumulación de capital. Luis Salinas es licenciado, maestro y doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en Relaciones Comerciales en el Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado diversas estancias de investigación, así como una estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue profesor de tiempo completo en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Actualmente es investigador asociado C de tiempo completo en el Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía en la UNAM. Ha impartido cursos en la licenciatura de Geografía, el posgrado en Geografía y en el posgrado de Urbanismo. Los temas de investigación de interés son segregación urbana, gentrificación, ciudad neoliberal, política de vivienda y gestión urbana. Cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas y en capítulos de libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Le damos paso a su presentación. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos y antes de comenzar, bueno, igual quiero dar las gracias al doctor Gasca y a la doctora Olivera por invitarme a este seminario y también por ser parte del proyecto de investigación el cual da origen a este seminario. Lo que voy a presentar es el inicio también de otro proyecto de investigación que estoy desarrollando en el Instituto de Geografía, que tiene que ver con la dinámica inmobiliaria y la política de vivienda en la Ciudad de México en particular. Esta presentación, a diferencia de las que han antecedido, no aborda casos de estudio y realmente es, hasta cierto punto, un tanto descriptiva. Descriptiva en el sentido de que lo que pretendo abordar es un poco aterrizar lo que es el proceso de financiarización de la vivienda. Desde el día de ayer se ha hablado mucho de financiarización y me parece incluso que Rodrigo también lo comentaba, ¿no? Que en el sentido de que a veces nosotros lo hablamos, estamos en un instituto de investigaciones económicas y lo que representa, digamos, la complejidad, a veces un tanto abstracta, digamos, de estar dialogando con términos de las finanzas, con algunos otros términos que quizás desde la geografía no estaría muy familiarizado. En tanto es así, lo que quiero hacer en esta presentación, bueno, es básicamente definir algunos elementos importantes sobre la financiarización o sobre el proceso de financiarización. ¿Cuáles han sido algunas de las reformas que se han realizado en los últimos años y que han dado paso a estos procesos de financiarización? Bueno, entonces les comentaba, bueno, es analizar un poco el objetivo, es analizar las características del proceso de financiarización de la vivienda en México. Y bueno, básicamente, más que analizar, se centra más en la descripción de cuáles son los componentes o los mecanismos más importantes que se han conformado en los últimos años. El contenido de la presentación es retomar un poco como antecedentes las modificaciones en la política de vivienda, que eso es algo ya muy trabajado, muy estudiado en México. Sin embargo, lo voy a retomar como para hacer un contexto a partir del cual se comienzan a realizar algunas reformas que van a permitir este proceso de financiarización. Y dentro de este proceso voy a destacar algunos elementos y en particular dos. Uno tiene que ver con algunos instrumentos bursátiles que son
entre otros que son las fibras, y que también aquí esta presentación tiene mucha cercanía, digamos, con lo que presentó el doctor Gasca el día de ayer, cuando retomó el tema de las fibras. Entonces yo también voy a llegar a ese instrumento bursátil. Y por otro lado también un poco retomar el caso del subsidio a la demanda, ¿no? También como una medida que nos permite entender bien cuál es este proceso de financiarización en términos del apoyo que se otorga a la demanda mediante los créditos, pero también de cuáles han sido los mecanismos que están haciendo posible la financiarización o la inyección de capital de distintas empresas inmobiliarias. Les decía que es un poco más descriptiva, entonces algunos aspectos teóricos me los voy a brincar, y de hecho les decía que es parecido a lo que presentó José Gasca. Entonces, de aspectos teóricos únicamente voy a hacer dos comentarios. Y esto ya se ha retomado la sesión de ayer, entonces por eso no quiero ser muy repetitivo, ¿no? Pero finalmente, digamos, una forma en la cual podemos entender cómo se está moviendo todo este capital es a partir de este concepto que también se mencionó el día de ayer sobre Spatial Fix, en donde además tiene estas distintas conceptualizaciones o definiciones, la traducción de este anglicismo, ¿no? Es decir, pues, se puede pensar en solución, arreglo, ajuste, incluso fijación e inmovilización del capital en el espacio, ¿no? Esto lo que nos va a permitir también es entender un poco esta dinámica que está dando como resultado distintas transformaciones en el espacio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que es necesario, retomando los trabajos de Manuel Albers y de Christopher, analizar el tema de la vivienda desde la economía política, entendido, es decir, en el sentido de comprender cómo las instituciones y los entornos políticos influyen sobre el comportamiento de los mercados. Esto me parece que va a ser muy importante porque hoy en día podemos tener en claro que la política de vivienda está enfocada desde el inicio del 2000, digamos, en una política de construcción, como lo mencionaba Priscilla Connolly, ¿no? En el sentido de que es un elemento. Evidentemente la vivienda hoy no es considerada un satisfactor social. Hoy en día la vivienda es considerada como un factor importante en el mercado inmobiliario y en particular en la industria de la construcción. Entonces esas son, digamos, dos salvedades teóricas. Vamos a retomar un poco lo que son los antecedentes de la política de vivienda y de algunas modificaciones que se han realizado. Básicamente retomo los 70s, que fue un año importante en el sentido de cuando surgen los organismos nacionales de vivienda más importantes con la intención, digamos, de apoyar el subsidio a la demanda. A partir de una reforma al artículo 123 en los 70s, bueno, es que este artículo constitucional lo que mantenía era que los trabajadores deberían tener condiciones adecuadas de vivienda y que las iban a ofrecer, digamos, los empleadores, ¿no? Cosa que nunca se lleva a la práctica. Pero hacia los 70s se reforma este artículo y lo que da como resultado es la creación de los fondos de vivienda. Por ello es de que surgen instituciones como el Infonavit o el Fobiste. Pero entendamos que ese era un momento histórico en el cual las viviendas, lo que conocemos o lo que se hablaba en la literatura como vivienda de interés social, que ese es un concepto que incluso tendríamos que discutir qué entendemos hoy en día por vivienda de interés social. Ahorita voy a llegar a eso. Pero finalmente es población que tenía un empleo formal, ¿no? que estaba cotizando para obtener un fondo para la vivienda. Evidentemente este cuadro es muy general. Está viendo muchas instituciones previas que dieron paso a estos organismos nacionales de vivienda o a los organismos estatales de vivienda. Pero bueno, hacia los 80 surge FONAPO también con esa intención o con cubrir esa necesidad de acceder a una vivienda, no solo quienes tenían un empleo formal, ¿no? Hacia los 90 también se comentaba en la mesa anterior, se retoma un programa especial para el fomento y desregulación de la vivienda, también implementado o una directriz por el Banco Mundial. Se reforma el artículo 27, del cual ya hicieron mención también. Y algo
importante en términos también ya de financieros o en términos del proceso de la financiarización, va a ser que una de las instituciones más importantes en los subsidios para la vivienda, el Infonavit, incorpora su sistema de ahorro para el retiro digamos, al fondo privado. Pues ahorita voy a llegar a eso. Entonces, esto lo que intenta mostrar es de alguna manera cómo desde los 70s hacia los 90s hay una promoción, un predominio de la promoción pública de vivienda, y hacia los 90s se rompe esto y hoy en día, bueno, es el sector privado quien controla todo el proceso de la vivienda. Cuando hablo de la promoción pública de vivienda, bueno, es de que el Estado tenía el control del acceso al suelo, incluso de los diseños de las viviendas, pero también el proceso propiamente de construcción. El Estado nunca, digamos, desarrolló empresas paraestatales para construir, pero siempre contrataba empresas constructoras para ello, pero todo el control estaba por parte del Estado. Hacia los 90s, hoy en día el Estado prácticamente ha dejado todas las responsabilidades al sector privado y únicamente funge como un Estado hipotecario, en el sentido de que nada más otorga créditos para adquirir viviendas. Y ahora también vamos a ver, digamos, cuál ha sido ese sistema hacia los últimos años, ¿no? Entonces, por ahí un dato que desde que surge este instituto hasta el 2015 se han otorgado prácticamente 9 millones de créditos para la vivienda, ¿no? Este dato va a ser importante porque el 75% de estos créditos se han otorgado en los últimos 15 años. Algunos elementos que tienen que ver con estos procesos de financiarización, eso es lo que comentaba. Hacia el 92 el Infonavit traspasa la gestión del fondo de ahorro y los integra a la subcuenta de vivienda del sistema de ahorro para el retiro. Eso va a ser un elemento muy importante y eso va a ser uno de los factores que van a permitir, entre otros, cómo se están financiando las fibras y cómo se pueden desarrollar proyectos de uso habitacional o proyectos mixtos. Hacia el 2000, lo que yo les comentaba hace un momento, el subsidio a la demanda se va a incrementar radicalmente, ¿no? Entonces, del 72 al 2000 son cerca de 2 millones de créditos y del 2001 al 2015 son cerca de 7 millones de créditos. Esto es una política netamente impulsada por el gobierno de Fox, pero lo que buscaba finalmente es lo que yo le decía en un inicio, era incentivar la dinámica económica a partir de la industria de la construcción. Hacia el año 2004, en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 87 y 88, 187 y 188, da origen a los fideicomisos inmobiliarios de bienes raíces, ¿no? Lo que se conoce como las fibras y que también ayer se comentaron. ¿Para qué son estos fideicomisos? Bueno, para adquirir o construir bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento, y eso va a ser muy importante porque esa es una de las características, por ejemplo, de los espacios comerciales o de los centros comerciales que se están construyendo. Quienes los gestionan, muchos de ellos son las fibras y que evidentemente manejan este régimen de arrendamiento, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por financiarización en particular de la vivienda? Creo que aquí también se ha comentado a grandes rasgos, y bueno, retomando trabajos de Fara, Rolnik y Albers, finalmente, bueno, es entender cómo un bien social se vuelve en un activo financiero, ¿no? Finalmente, ¿cómo es posible, digamos, que las propiedades, sean terrenos, sean viviendas, sean espacios comerciales, pueden convertirse en flujos de capital, que estos van a tener su dinámica en una bolsa, bueno, en este caso en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Este esquemita es también muy sencillo y también lo estaba construyendo a partir de trabajos tanto de Manuel Albers como de incluso Carlos de Matos y Raquel Rolnik. Para Albers, menciona que el proceso de financiarización son dos elementos muy importantes, que es el mercado inmobiliario y el mercado hipotecario. Como ustedes pueden ver ahí, tampoco es que haya una definición propiamente o que se diga el mercado inmobiliario consiste en esto o el mercado hipotecario es esto. Es un poco, incluso también ayer se hablaba de eso, es un poco la complejidad de entender este proceso. Y lo que estoy intentando hacer aquí más adelante con otro esquema es también pensar o también entender
cómo es este proceso de financiarización que incluso la semana pasada también estuvo por aquí Raquel Rolnick. Y bueno, también lo hablaba de esta forma, ¿no? En sentido de entender cómo es que los bienes fijos, digamos, se pueden volver en flujos de capital. Pero más allá de ello, me parece que todo queda de manera muy, no sé si abstracta o quizás los economistas lo entienden mejor, ¿no? Pero digamos en términos concretos, ¿cómo es que nosotros materializamos eso? El mercado inmobiliario, bueno, participación de intermediarios. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, finalmente son los bancos, instituciones hipotecarias que están activamente participando en el mercado formal de la vivienda, ¿no? En los últimos años se ha incrementado bastante esta participación con respecto a los organismos nacionales de vivienda. El subsidio a la demanda, que es también un tema al cual espero pueda llegar. Mercado hipotecario primario y secundario. Bueno, ahorita vamos a ir definiéndolo cada una, ¿no? Pero el mercado hipotecario básicamente, digamos, es el mercado clásico en el sentido de que una institución bancaria otorga un crédito con determinado interés a determinado plazo. El mercado hipotecario secundario se empiezan a derivar algunos conceptos como titularización o entre otros, pero lo cual quiere decir que distintos intermediarios o distintos inversionistas pueden participar en, no necesariamente con créditos directos, sino por ejemplo con las deudas. Ahorita les voy a mencionar un caso, por ejemplo, del Infonavit, ¿no? Del Infonavit, cómo ha intentado implementar un programa de recuperación de viviendas abandonadas, en el sentido de que son viviendas que dejan de ser pagadas por quienes adquirieron un crédito. El Infonavit lo que hace es las mete en una subasta, entonces puede vender un paquete de 100, 200 viviendas a un intermediario. Entonces este intermediario lo que va a hacer es comprar estas viviendas, las va a dar ciertos arreglos y las vuelve a meter al mercado, ¿no? Entonces es una forma en la cual está permitiendo este tipo de transacciones. Los fondos de inversión, bueno, también estos pueden ser como fondos de ahorro, fondos de pensiones, lo cual yo ahorita le estaba hablando sobre el Infonavit, pero algo interesante también es de que proviene o puede provenir de capital nacional como de capital internacional. Y los instrumentos financieros, ¿no? Como las fibras. Bueno, estos son, digamos, los rubros un poco más desglosados, ¿no? Finalmente el mercado inmobiliario, yo les decía, bueno, es la participación de intermediarios que pueden ser bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones, para producir o adquirir vivienda. El subsidio a la demanda, bueno, ese es un modelo de producción masiva de vivienda que fue retomado de alguna manera, o se lo conoce incluso como el modelo chileno, ¿no? Lo curioso es de que es un modelo que se implementa en Chile con objetivos diferentes. Me refiero a que en su momento lo que se quería era sacar a estas tomas o villas miseria o asentamientos informales que estaban en áreas centrales y dejarlas en las periferias. Por eso se empieza en este programa de desarrollo masivo en la periferia en Chile. Lo curioso es que eso pasa en los 70s, 80s, hacia los 90s. Y a principios del 2000 hay una gran cantidad de trabajos en América Latina, en particular en Chile, no sé, de Alfredo Rodríguez, de Ana Sograñez y demás, de que hablan de que ya el problema de la vivienda no es el déficit, o sea, no es la falta de vivienda, sino ahora es pensar el problema de los con techo, ¿no? ¿Por qué? Por todas las condiciones que se estaban generando de habitabilidad en estas periferias. Sin embargo, es un modelo muy redituable para la industria inmobiliaria y tanto que es redituable que en México se adopta o se copia ese modelo 20 o 30 años más tarde, conociendo, obviamente ahorita se conocen y también se trabajan todo ese tipo de efectos o de consecuencias que se habían generado, pero curiosamente en Chile esto ya se analizó hace 20, 30 años y aquí se está adoptando porque finalmente va a ser redituable para el mercado inmobiliario en México. Bueno, el mercado hipotecario primario, que yo les decía, bueno, también se le conoce como mercado hipotecario clásico, que es aquel que nosotros conocemos, ¿no? Uno pide un crédito a un banco para adquirir una vivienda, les van a fijar una tasa de interés, esta puede ir variando según la inflación, a determinados años, ¿no?
El mercado hipotecario secundario, ese también es el que les comentaba yo hace rato del caso del Infonavit. Pero bueno, es la forma en la cual se puede comprar deudas incluso, ¿no? Y bueno, una definición más concreta de titularización o titulización que tomada de Mauricio Lazarato, ¿no? Le menciona que es una técnica financiera que consiste en transferir a inversores ciertos activos financieros para transformarlos en títulos financieros emitidos al mercado de capitales. Voy a intentar dejar esto un poco más claro ahorita con un pequeño esquema que voy a mostrar. Los inversores institucionales de los cuales les hablaba hace rato y que les comentaba que estos podrían venir de capital nacional o extranjero, pero ustedes están familiarizados con estos, ¿no? Finalmente, la privatización de la gestión de las prestaciones para el retiro de los trabajadores dio origen al SAR, ¿no? El sistema de ahorro para el retiro. Estos están gestionados por las AFORES y ustedes conocen a todas estas, ¿no? En la universidad nosotros tenemos, bueno, algunos tenemos Inbursa, que porque nos los dan de default, claro, uno puede cambiarse con la AFORE que quiera, porque se supone que la inversión del capital va a generar mayores rendimientos incluso para el trabajador. Pero esto, ¿cómo se está gestionando por las fibras? Bueno, los instrumentos bursátiles, ¿no? Esos van a ser importantes para financiar los proyectos inmobiliarios, los cuales yo les comentaba que me interesa hablar en particular de las fibras. Según la Bolsa Mexicana de Valores, la define como vehículos destinados al financiamiento para la adquisición o construcción de bienes inmuebles, que tienen como fin su arrendamiento o la adquisición del derecho a recibir los ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes. Puede sonar un poco compleja la definición, pero espero que con este esquema quede un poquito más claro, o quizás incluso yo me llevo a hacer bolas. ¿Con cuál sí? Ajá. Bueno, los inversionistas, les decía, los inversionistas podrían ser personas físicas o empresarios y demás, ¿no? Esos inversionistas lo que van a hacer con las fibras es, o sea, un fideicomiso va a tener un portafolio, es decir, distintos predios de diferentes usos, y mientras más diversidad tenga, va a favorecer la exención de impuestos. Entonces, las fibras van a generar certificados bursátiles fiduciarios que los van a manejar la Bolsa Mexicana de Valores. Esta Bolsa Mexicana va a emitir esos certificados para el inversionista, esperando que a finales de año les generen rendimientos. Al emitir esos certificados va a generar un capital para estas fibras. Entonces, estas fibras, evidentemente, con este capital lo que va a generar son nuevos proyectos. Estos nuevos proyectos pueden llegar a generar procesos de gentrificación, desplazamiento, esquilmo, como ustedes quieran llamarle, ¿no? El punto es, intento ver el proceso y las consecuencias. Y lo curioso y lo paradójico puede ser es que justamente estas consecuencias van a recaer en muchos casos en los trabajadores, que los trabajadores con sus aportes van a generar estas AFORES, o bueno, las AFORES que están gestionando su subgenta de vivienda, van a poder permitir que sean estas, por ejemplo aquí están muchas empresas de esas AFORES que nosotros estamos mencionando, por ejemplo Inbursa. Yo no sé si con mis ahorros para el fondo de vivienda están generando un proyecto inmobiliario, ¿no? Un caso en particular, por ejemplo, Fibra Danos, es una fibra que ahorita tiene la gestión de Reforma 222, ¿no? Que es un proyecto de uso mixto, habitacional, oficinas y comercial. Entonces, esa fibra que se localiza en Reforma, lo que está dando también como resultado es de que en distintos predios muy cercanos a esta, en particular en la colonia Juárez, se hayan comprado algunos edificios. Esos edificios se compraron a los dueños que estaban rentando las viviendas. Estos que estaban alquilando tuvieron que irse a otros sitios porque le dijeron, tienes 3 meses para desalojar las viviendas y tienes que irte de este sitio, ¿no? Bueno, y de hecho este es parte de un trabajo que hicimos y que se va a publicar en
en el libro que Gasca está coordinando para noviembre. Esas entrevistas nos decían esto finalmente. Entonces, ¿qué está pasando? Que lo que yo les decía, entonces, ¿hasta dónde? E incluso estas personas que vivían en estos sitios cercanos a este desarrollo con sus ahorros, lo que está haciendo posible todo este proceso de financiarización, que ellos mismos están financiando los proyectos que llegan a generar que sean desplazados. Estos son una lista, también ayer la mencionaba José, que son 12 fibras que están actualmente presentes en la Bolsa Mexicana de Valores y también cada una tiene cierta especialización, ¿no? Se está especializando en el sector industrial, el sector comercial, mixto y demás. Y aquí son algunos de los proyectos que están gestionando. Por ejemplo, Fibra 1, que es la primera que surge en el año 2010, también está gestionando el proyecto Mítica, que apenas el jueves yo iba a tener una reunión ahí. Y llegó el INVEA y llegaron algunas autoridades para algunas diligencias que tenían que hacer. Pero bueno, ahí hay toda una problemática, incluso con el barrio de Joco, que es donde se está, o parte de lo que estaba construyendo, ¿no? Ya no me da tiempo porque la idea era, es decir, pensar en este proceso de financiarización, pero también a una escala más amplia. Creo que muchas veces intentamos explicar procesos muy locales. Yo lo que intentaba hacer en este momento, o lo que intento hacer es parte del proyecto, es intentar ver cómo se está financiando estos proyectos, en particular para uso habitacional, pero tanto en las áreas centrales que tienen esta lógica, o en las periferias que tienen otra lógica, pero que finalmente el proceso de financiarización está dando como resultado que hay una producción masiva de vivienda en las periferias, ¿no? Entonces, este proceso de financiarización finalmente está incidiendo en las transformaciones recientes en la Ciudad de México y principalmente digo porque gran parte de estos proyectos se localizan en la Ciudad de México, gran parte, no todos. Aquí incluso vemos una de las fibras que tiene 268 propiedades y que están en 31 ciudades en toda la República, ¿no? Me voy a saltar el tema del subsidio a la demanda, porque lo que quiero llegar es a las reflexiones finales. Finalmente, bueno, hace rato les hablaba, ¿no? Entender la política de vivienda como un proceso de desposesión y de producción de capital, porque finalmente es desde hace años en donde la concepción de la vivienda ahorita se busca por su valor de cambio que por su valor de uso, pero eso tampoco es reciente. Es decir, a veces nosotros también le damos mucha importancia, o no importancia, pero muchas veces enmarcamos mucho procesos de transformaciones urbanas con las políticas neoliberales. Evidentemente esas políticas han incidido en su transformación, pero son procesos también históricos, es decir, para que haya todo ese tipo de adquisición de créditos para adquirir viviendas, por ejemplo, en las periferias, es porque también en América Latina y en México tenemos una idea muy arraigada que es un aspecto cultural sobre la vivienda en propiedad, ¿no? Pero eso no viene desde las políticas neoliberales, eso viene desde incluso la formación del Estado-Nación y que se le dio mucha fuerza hacia los 70s con esos organismos nacionales de vivienda. Pero finalmente creo que lo que se debería de pensar son alternativas, ¿no? Alternativas de gestión comunitaria, alternativas en donde no únicamente el acceso a la vivienda sea mediante la propiedad. Estos fideicomisos están actuando como mecanismos para financiar megaproyectos que están dirigidos para población de altos ingresos, y ustedes lo pueden ver con este tipo de desarrollos de Reforma 222 o de Proyecto Mítica y demás, que evidentemente están dirigidos a un determinado sector de la población. Mientras que los subsidios de vivienda, es decir, todos estos proyectos que están financiados por los organismos nacionales de vivienda, se caracterizan por vivienda económica. Hace rato que les decía que tendríamos que discutir o replantearnos qué entendemos por una vivienda de interés social, pues es que era porque hacia los 70s la lógica era de que estas viviendas favorecieran a los trabajadores que ganaban hasta 2 veces el salario mínimo y los intereses eran incluso bajos. Sin embargo, hacia los 90s, cuando se hacen las reformas, lo que les decía el Banco Mundial es de que México era uno de los países que tenía la mayor cartera vencida
de los organismos nacionales de vivienda, entonces que deberían de reducir esta cartera vencida. ¿Y eso cómo era? Pues era una forma, era dirigir los créditos hacia población que ganaba más de 2 veces el salario mínimo, cosa que hicieron, e incluso que los créditos fueran redituables en el sentido de que generaran intereses y que generaran ganancias para las instituciones financieras. Por eso es de que los créditos que también otorgan el Infonavit o el Fobiste están muy cercanos a los créditos que otorga cualquier institución bancaria, ¿no? ¿Qué podemos pensar o discutir o reflexionar sobre esta situación? Bueno, me parece que en ese sentido, en términos de esta idea de la propiedad o esta generación o estas cuestiones de deuda, están haciendo un disciplinamiento de la población a largo plazo. ¿Qué pasa con esto? Hay un trabajo muy interesante que se llama Vidas hipotecadas de Caló y Alemany y finalmente, retomando también algunos trabajos de Foucault, lo que nos está mostrando es una cierta forma en la cual hay un confinamiento de sectores de la población de escasos recursos en las periferias con las condiciones muy decadentes o degradantes, pero finalmente también es parte de un control social, es parte de una política pública federal que lo que busca es generar, o lo que buscó en su momento, pareciera, en términos generales como tendencia, pareciera generar todas las condiciones para que desde el año 2000 y desde antes se generen todo ese tipo de construcciones en las periferias urbanas, mientras que se están generando las condiciones para que en las áreas centrales se creen todo este tipo de proyectos mixtos, ¿no? Y eso también, ¿qué es lo que está pasando? Es de que, por ejemplo, en la periferia, yo les decía, del año 2000 al 2015 se autorizaron la construcción de 650,000 viviendas aproximadamente, ¿no? De viviendas económicas. El 89% de esas viviendas es vivienda económica, en el sentido de que gran parte de la producción está destinada para sectores de bajos recursos, ¿no? Mientras que en las áreas centrales prácticamente es un espacio para población de altos ingresos. Es, digamos, un planteamiento muy general. Evidentemente, tanto en las áreas centrales hay población de escasos recursos, como en las periferias, estos grandes fraccionamientos cerrados exclusivos, ¿no? Y para terminar, Bundenberg y Golovich hablan sobre una geopolítica del sector inmobiliario. Esto es como un poco para repensarlo, qué podemos discutir al respecto, en el sentido de que hay una lucha sobre territorios con el propósito de un control político sobre el espacio, ¿no? Y es que eso lo vemos, esta apertura tanto de capital nacional o internacional y que están en disputa por distintos espacios en las áreas centrales, está generando que la dinámica del sector inmobiliario prácticamente sea quien esté dirigiendo hoy en día las transformaciones en las grandes ciudades, ¿no? Gracias. Agradecemos la participación de Luis Salinas, me parece que fue muy nutrida porque ya que otorga elementos para la discusión y la conceptualización del papel que tiene el mercado inmobiliario, el mercado inmobiliario hipotecario y el fideicomiso de inversión en el proceso de financiarización de la vivienda, que me parece que es un tema que se ha desarrollado a lo largo de los días, ¿no? En ese sentido vamos a dar paso a la siguiente ponencia que tiene como título Espacio público y mercado inmobiliario en Monterrey, analizando la gentrificación desde el ciclo inmobiliario contemporáneo, por Abiel Treviño y Carlos Leal. Carlos Leal es doctor en Filosofía con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2010. Es profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Desde el año 2005 es profesor de la licenciatura en Arquitectura. Es profesor titular A. Ha sido coordinador de la maestría en Ciencias con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos, reconocida por el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, y actualmente tiene el cargo de subdirector de investigación y vinculación con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde 2006 se integró al posgrado laborando con diferentes actividades de investigación y ha presentado diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con sus líneas de investigación. Desde 2010 es profesor de posgrado y miembro del cuerpo académico Construcción y Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las líneas de investigación que cultiva son gestión y valoración ambiental, políticas y grandes proyectos urbanos, diseño y tecnología sustentable,
Dentro de sus publicaciones más recientes se encuentra La política de vivienda sustentable, aplicación al desarrollo urbano en México, publicada en la revista Cuadernos de Arquitectura en abril del 2018. Y El uso del patrimonio edificado entre el valor de cambio y el valor de uso, publicado en la revista Realidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2015. Y otras publicaciones más que vienen aquí. Y el otro presentador va a ser el arquitecto y maestro en Ciencias de Comunicación y Planificación Humanos, ambos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, becario del Consejo de Desarrollo Social de Nuevo León en 2008, para la tesis de maestría Falencias sobre seguridad y calidad de vida, paralogismos de los fraccionamientos privados, un modelo de análisis sociourbano. Mención honorífica al defender la tesis por la obtención del grado de maestro en ciencias en 2009. Becario de CONACYT por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el doctorado de Filosofía con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ponente regular en congresos y simposios nacionales e internacionales, así como publicaciones en libros electrónicos, artículos de divulgación y capítulos de libros desde 2006. Entonces le damos la palabra. Bueno, pues me sumo como todos los ponentes anteriores a darle las gracias a Pepe Gasca por la invitación a este importante evento. Un privilegio estar aquí con ustedes. Esta presentación la hicimos entre Carlos Lealiga y un servidor, entonces la vamos a exponer también de esta manera. Voy a dar la primera parte y los siguientes 29 minutos va a hablar Carlos. No, perdón. Bueno, traté de hacerlo. Lo que vamos a platicar aquí es la dinámica tan violenta que ha sufrido el área metropolitana de Monterrey en escasos 400 años de existencia. O sea, debemos de recordar que Monterrey se fundó hasta el tercer intento en 1596. Con escasas 12 familias, en un páramo bastante desértico, sí, con agua, pero muy, muy desértico, donde las condiciones eran complicadas. Entonces, la primera economía que hubo en la ciudad se relacionaba con esta imagen, agricultura y ganadería, lo poquito que se podía hacer con pocos recursos y con escasa mano de obra. Tenemos que la primera industria en forma en Monterrey va de la mano de la agricultura, que sería con este elemento que es los trapiches, la explotación de la caña de azúcar y de forma importante, un poquito después, hacia finales de los 800, empieza la industria del hilado con la fábrica del Porvenir. Fueron los pioneros en industria en Monterrey, entre otras tantas, esta es de las más importantes, la de hilados. Si hacemos un poquito de remembranza, en 1848, cuando los gringos nos tumban la mitad del territorio, Monterrey queda en una situación privilegiada al tener la nueva frontera a menos de 300 kilómetros de distancia con Estados Unidos. Vidaurri, que era gobernador 1840 y tantos, cuando sucede esto, impulsa de forma bastante agresiva la industria y fruto de estas facilidades que daba Vidaurri, entre comillas, de industria, que era más bien el contrabando de cerveza con Texas, pues empieza a generar una importante economía en la ciudad, y en 1890 tenemos el establecimiento de lo que es Cervecería Cuauhtémoc, que es con lo que empieza el auge en la ciudad en un ámbito ya de industrialización bastante fuerte. Bernardo Reyes, que era el gobernador en aquel entonces, da muchas facilidades también para que los industriales inviertan. Isaac Garza,
que fue uno de los inversionistas principales en cervecería, también pone capital para hacer la instalación de la fundidora de acero y fierro de Monterrey, que es la primera en su tipo en América Latina. Entre estas dos industrias empieza el desarrollo muy importante en Monterrey, y de estas dos se empiezan a derivar un montón de industrias más que abastecen a esta misma industrias madres. Ahora, si bien se nos reconoce como una entidad industrial, eso ya es cosa del pasado. Como se ha comentado aquí en otras mesas, la terciarización nos alcanzó. O sea, empezamos con una industrialización muy rápido, pasamos de un pueblo agrícola a industrial muy rápido, y del industrial nos estamos terciarizando de forma muy importante. En el 84 del siglo pasado se establece Galerías Monterrey con Liverpool como tienda ancla. Es el primer emprendimiento comercial importante de este tipo en Monterrey, de un centro comercial. Y en estos 30 años ha habido una explosión bastante fuerte de centros comerciales hasta llegar a este que está en la cartera nacional, de nombre Esfera. Entonces, este emprendimiento es diseño de la arquitecta Zaha Hadid. O sea, esa importancia ha tomado el comercio en Monterrey. Un premio Pritzker, la única mujer Pritzker, hizo el diseño de este centro comercial antes de fallecer. De la mano del comercio, los servicios a los que se le está apostando de manera bastante robusta en la ciudad es a lo que se conoce como turismo médico. Después de ustedes, de lo que se hace aquí en Ciudad de México, Monterrey es el segundo punto turístico médico en el país, y así lo demuestra pues esta serie de diferentes hospitales de primer nivel que se han instalado en la ciudad. Incluso este de aquí está en el campus médico de la Universidad de Nuevo León, que es el primer hospital de cuarto nivel en el país. O sea, ya no nada más hay hospitales de tercer nivel. El AEMA, es de cuarto nivel. O sea, es de super especialidades médicas y está dentro de la universidad. Otra pata importante de la terciarización es la cuestión académica. Natividad González Parás, que fue gobernador hace 2 sexenios, dio un fuerte impulso a la ciudad con el Fórum de las Culturas, que se lo trajo de Barcelona a Monterrey, y como parte de la estrategia de Natividad era impulsar a Monterrey como una ciudad del conocimiento. Entonces, de esta estrategia nace la instalación que está aquí atrás en la imagen, que es el PIT, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, donde hay una sinergia entre diferentes universidades del país y extranjeras con la industria. O sea, ya es un clúster tecnológico donde la investigación convive ya con los industriales para que los avances académicos no se queden solamente en la academia, sino que impacten directamente en la industria. Y de la mano de la educación, pues tenemos que otro premio Pritzker, Tadao Ando, hace este imponente edificio, la Puerta de la Creación, en el campus de la UDEM, de la Universidad de Monterrey. Entonces, Monterrey deja de ser industrial, no que no haya industria, pero ya es muy pequeño, y lo que queda de industria ya ni siquiera está en manos de mexicanos, se ha vendido a los extranjeros. Ahora, contextualizando el tema de la gentrificación, que no me voy a detener mucho en esto, pues simplemente ponemos aquí la definición de Ruth Glass, que es la que acuña el término de gentrificación en el 64 en Inglaterra, observando el fenómeno de cómo eran expulsadas la clase baja del centro metropolitano
y se sustituía con capital, con personas de nivel económico alto. La gentrificación ha sido muy estudiada. Janotska plantea 4 tipos de gentrificación, que son los que están aquí en la diapositiva. Casi los 4 se aplican al centro de Monterrey, que es el caso de estudio que tenemos nosotros. Y esto es pues una cavilación que tenemos Carlos y yo sobre lo que es la gentrificación, que me voy a permitir leerla. Puede ser una consecuencia no esperada de las políticas de gobierno enfocadas en estrategias que buscan la reconversión y o revitalización de espacios abandonados, principalmente en la zona central de la ciudad, con la finalidad primaria de repoblamiento y para motivar la inversión en base a la construcción de proyectos urbanos que puedan llegar a coadyuvar a desarrollar estas áreas. Entonces, como siguiente punto, hago la introducción del caso de estudio, que es no el primer cuadro. El primer cuadro estaría cortando aquí en Félix U. Gómez. Ahora tenemos el llamado Centro Metropolitano, donde este espacio, que es la antigua fundidora, se hace una reconversión, se hace un parque urbano bastante importante con una serie de instalaciones de usos mixtos, y por este emprendimiento se le está dando más importancia a esta zona del centro de la ciudad de lo que tenía el primer cuadro. En este plano estamos mapeando los diferentes emprendimientos que tienen que ver con espacio público y con vivienda y oficinas. Lo que nos dimos a la tarea fue revisar los instrumentos legales, en este caso los planes de desarrollo, que está en la imagen, el plan director del 88. Ya se comentaba en la mesa anterior que somos muy jóvenes en cuanto a legislación urbana. En el 88, antes de este plan, hubo el del 65, el plan Exápolis, que fue el primer plan a conciencia que se hizo en Monterrey, pero no tuvo validez legal. No se publicó y entonces solamente se tomaba como referencia. Hasta el 88 se pone este plan, que es el primero de corte legal. En este plan y en los subsiguientes se pretende repoblar el centro de Monterrey, pero no se dice cómo. Se comentaba en la mesa de ayer que en la periferia de la Ciudad de México hay 40-45 habitantes por hectárea más o menos. Bueno, esos mismos 45 son los que tenemos hoy en el centro de Monterrey. Es bastante bajo la población que tenemos en uno de los centros metropolitanos más importantes del país, menos de 40 habitantes por hectárea. En los diferentes planes se hace énfasis en subir la densidad de población, pero invariablemente no se dice cómo hacerlo. A nivel programático no se define cómo se va a implementar. Y algo que llama mucho la atención, tanto en los planes estatales como en los municipales, es que se enfocaban a utilizar primero los lotes baldíos disponibles y segundo la tierra vacante. O sea, no se estaba pensando en reutilizar espacios ociosos en la ciudad. En esta matriz se hace un recuento de los emprendimientos, que los primeros 2 en rojo son directos por el gobierno, que sería en el 65 los condominios Constitución y en los 80s el desarrollo urbano reforma, y luego todos los que están en verde en la parte de abajo son desarrollos privados.
La mayor parte de estos desarrollos son de usos mixtos y todos son para nivel alto, medio alto o alto. No se están incluyendo viviendas sociales en esos emprendimientos. Son desarrollos de lujo. Por eso pensamos que se está gentrificando el centro de Monterrey, porque no hay una inclusión de vivienda social. En estas 4 imágenes podemos ver los cambios en uso de suelo, cómo de ser en los 60s eminentemente residencial y con algo de comercio, ahora tenemos en 2015 una polarización terrible en el centro de la ciudad. El COS y el CUS se abrieron en administraciones recientes para tratar de incentivar que constructores hicieran emprendimientos, y sin embargo está tan pulverizado el centro, hay tantos dueños de tierra en una manzana que no es posible comprar toda la manzana y hacer un buen desarrollo. Eso también es una problemática. Entonces aquí simplemente es mostrar en estas imágenes, en las 4 etapas que estamos analizando, 60s, 80s, 2000 y 2015, cuáles son los emprendimientos emblemáticos. Aquí tenemos el de la Macroplaza. En el 2000, este de acá es un edificio interesante, es un reciclaje urbano que está en el corazón de Monterrey. Era un edificio de oficinas que se abandonó y se reconvirtió como departamentos, como lofts. El problema es que son departamentos de 2 millones de pesos. Este emprendimiento es de los más nuevos, las imágenes que están acá, que es el Pabellón M, igualmente en el corazón de Monterrey, es una torre de usos mixtos de más de 50 pisos de altura. Esta es una vista de alguno de los departamentos de mano arriba. Y esta sección, que serían los valores de la tierra, es sobre lo que nos hablaría Carlos, que es la segunda parte del documento. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quisiera también, como mis compañeros que me antecedieron, dar un agradecimiento al doctor José Gasca y a la doctora Patricia Olivera por la invitación y haber pues tenido la grande anuencia de invitarnos al proyecto de PAPIT. Bueno, a mí realmente, como ya me dijo el maestro Abiel, vamos a ver nada más. A mí me tocaría ver con ustedes el trabajo que se hizo de comparativa de usos de valores de suelo con respecto o contrastados contra lo que ya explicó Abiel de los grandes proyectos urbanos que se han hecho en la zona y sacar algunas consecuencias y tratar de cerrar la presentación pues con algunas reflexiones más que conclusiones. Aquí, por ejemplo, este plano, este mapeo que se hizo, pertenece a valores de suelo del 83, donde el 1 y el 2, que no sé si se aprecian, marcan los 2 proyectos urbanos que estaban en ese entonces. Bueno, de hecho es interesante porque el 1 es el que realmente ya estaba, el que comentó ahorita Abiel, con respecto a los condominios Constitución, y el 2 en ese entonces estaba empezado. En el 83 era el gran proyecto de la administración de Martínez Domínguez, del gobernador, que era la construcción de la Macroplaza. Entonces aquí es interesante porque los valores, ya con solo conocerse, el proyecto se conocía desde el 81, 82, hubo mucha especulación, y si vemos ahí los valores que presentó Cedas, que es una tesis de grado de aquel entonces, de una persona que trabajaba en el Instituto de Planeación en esos años, marca que los valores que ella obtuvo vía encuesta ya estaban de los más altos, se asociaban en aquel entonces a 70,000 pesos, que era de los más altos de valores de calle, siendo que el proyecto se acabó hasta el 84, 85. Entonces la especulación ya empezaba ahí a darse
pues a manera general. Como vemos, el patrón era valores de calle muy heterogéneos, no hay un patrón definido. Básicamente están marcados hacia la Avenida Constitución, que viene bordeando todo lo que es la zona de Río Santa Catarina, que había, digamos, no incipiente, pero estaba todavía no consolidado el uso de servicios y de comercio, como lo explicaba Abiel. El siguiente diapositiva, este es del 2000. Los datos en realidad son difíciles de conseguir porque no tenemos bases de datos de valores comerciales muy fidedignos regularmente. Estos que estamos presentando sí son fidedignos porque vienen de análisis, ya sea de estudios, de tesis, o como en este caso de valores del 2000, está hecho por el INPLAN de aquel entonces, que estaba comandado por Alicia Guajardo, y se dedicó a hacer un estudio de cómo estaban los valores en ese año. Precisamente ahí todavía no estaban los proyectos que se ven ahí, los que están marcados con números 5, 8, etcétera, donde posteriormente se hace. Ahí, como vemos, el patrón ya está más homogéneo de valores. Los valores siguen siendo las calles comerciales principales, un par vial que está Pino Suárez, Cuauhtémoc, que pues son de mucho tráfico, mucha intensidad comercial. Y tenemos también lo que era la cuestión de la Alameda, donde empieza a revalorarse por algunas acciones particulares que se hicieron en ese entonces. Entonces ahí vemos que el patrón es un poco más homogéneo, todavía no está muy consolidado hacia los proyectos, pero en la que sigue, en la que mostramos enseguida, es con esta. Este es del 2015. Aquí la fuente de datos de los valores fue la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que hace un mosaico de valores más o menos desde el 91, 93, desde el 93, 95, empieza a hacer su mosaico de valores, y actualmente pues ya está muy completo para todo lo que es el área metropolitana. Entonces, en base a eso, en 2015, hicimos esta mapificación. Vemos cómo el patrón ya está los valores están más altos en la parte en la parte sur, donde se concentran todos los proyectos que se elaboraron, por ejemplo, en el 2007, en lo que ya nos comentó Abiel, con respecto a lo que se hizo del Paseo Santa Lucía, lo que se hizo de Cintermex, como apoyo para el foro de las culturas que se hizo en ese entonces. Y entonces los valores en 2015, pues ya los vemos más sectorizados. Vemos más altos hacia el sur, y más bajos hacia el norte, donde nada más hay un proyecto de los nuevos, de 2000. El primero de los que estaba comentando Abiel, en la zona, fue en 2010, el que se llama Capital, de usos mixtos como torre, etcétera, y se han dado algunos otros, como el que está en la parte superior, el que marca como 15, el 17 y los que mencionó mi compañero. Entonces, básicamente, vemos cómo los valores se van formando, o se van más bien homogeneizando hacia estos proyectos urbanos espacialmente. Bueno, y ya para concluir, pues tenemos, por ejemplo, resultados de esto. Aquí me gustaría abordar un poquito a cómo se ha integrado esto, que ya nos contó el maestro Abiel. Si vemos, por ejemplo, lo que escribe Mario Lungo en un artículo en el Lincoln Institute, donde habla de que la generación de los proyectos urbanos o la infraestructura para el desarrollo de ciudades regularmente sirven para consolidar el centro, y luego en otra etapa, lo marca por etapas, sirve para desarrollar periferia hasta una margen que se quiera que la ciudad crezca, y luego después sería infraestructura para conectar. Entonces él lo mencionaba como una forma de hacer con un enfoque de planeación la infraestructura de los grandes proyectos urbanos. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se está dando en el centro, pues como dice aquí, también es por etapas, más sin embargo es para
revitalizar el centro. Aquí, por ejemplo, a otra escala, obviamente. Dice, aquí podemos decir que en la primera etapa, la implementación de vivienda popular, mediante estas torres que vimos en los años 60, 70, pues se intentó de dar, mas no se generó como se esperaba. ¿Sí? La segunda fue regeneración del centro metropolitano con los espacios y los proyectos que se mencionaron, se han mencionado hasta ahorita, y esa era la intención, sobre todo en cuanto a los usos de ocio y cultura, tratando de dar esta terciarización que se ha estado hablando aquí, y sobre todo volcados a la cuestión del turismo, ¿sí? Como una forma de revitalizar el centro. Y en la tercera etapa, pues esta que estamos viviendo, que son edificios habitacionales y de usos mixtos, sobre todo a lo largo de las grandes avenidas, aprovechando esa accesibilidad como un plusvalor para los edificios. Entonces, aquí, el problema que tenemos es que no hay unas políticas incrementales en esto. Ahorita, por ejemplo, hay otra administración que abandonó todos estos proyectos y está pues en otras cosas. Tenemos ahí otros más proyectos como el metro actual que también está abandonado, que recorre la zona, etcétera. Entonces, no hay consecución en las políticas. Otra cuestión pues viene siendo el análisis de usos de suelos que se presentó, donde vemos que en los años 60 pues se tenía usos habitacionales familiares, de vivienda unifamiliar en el espacio. Ya para el 2000 el patrón de uso de suelos pues se vuelve más comercial, como comentábamos, hacia el eje norte-sur, dejando todavía vivienda en los extremos oriente y poniente. Y en el 2015 pues ya se observa una conversión de usos de suelo con predominancia en servicios. Bueno, ya expliqué básicamente los valores de calle. Aquí, como dijimos, están más heterogéneos en el 83, focalizados en la jerarquía de las calles. En el 2000 pues se presentan los valores casi homogéneos para los usos comerciales de las avenidas principales. Y 2015 pues vemos valores sectorizados, homogéneos en ellos mismos, más sin embargo hay un desbalance entre lo que sería norte-sur y una pues falta de consecución en esto, en la continuidad de los valores, falta de un desarrollo que no está bien planteado. Bien. Ya por último, como pues digamos conclusiones, podemos aquí hablar de que el proceso de gentrificación, las acciones, gubernamentales resultantes de los planes que se presentaron, enmarcan pautas diversificadas para el desarrollo urbano, y aunque ha dinamizado los usos y valores inmobiliarios en el tiempo, no han logrado que se redensifique la zona y no ha, sobre todo para el uso habitacional social. Entonces ahí pues tenemos ese déficit. ¿En qué opera esto? ¿Por qué no es bueno? Básicamente cuando los proyectos urbanos se gestionan, pues se espera una captura y transferencia de plusvalor en base a estas políticas que se están y proyectos que se están dando. Se supone que la primera captura la tiene la sociedad y la segunda pues vendría siendo el gobierno, ¿sí? Para proveer otros proyectos. Sin embargo, con estas acciones que hemos visto, no se está generando comunidad, no se está generando una sociedad a la cual servir, ¿sí? Es para uso muy del turismo, muy del paseante, muy del comerciante. Entonces, no se está rompiendo esa cadena de inversión y recuperación. En el estado actual, como colofón de esto, tenemos que en nuestra investigación, pues el supuesto era que no se estaba revitalizando el espacio mediante viviendas, y demostramos que se está consolidando para comercio, servicios y equipamiento debido pues, a las inversiones que están ganando de los inmobiliarios. Entonces, aquí como comentamos, pues habría que replantear esto de cómo se está generando estas políticas, gracias, estas políticas y estos proyectos en el mediano plazo, que haga consecución de esas políticas y que sea un desarrollo equilibrado entre las propuestas de lo que debe aparecer en el espacio, para quién va a ser y cómo va a autogestionarse y ser sustentable. Si no hay comunidad que cuide y se apropie del espacio,
pues difícilmente los proyectos se van a mantener en el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Parece interesante los elementos que nos otorgan para entender el proceso de gentrificación o lo que ellos han entendido como gentrificación a partir del recuperar lo que son los valores de suelo, ¿no? Entonces, que quizá ahorita pueda ser parte de la discusión de más adelante. Y como última presentación, se va a encontrar Enrique Castro Martínez con el tema regeneración de espacios descentralizados en el norte de Polanco, en la Ciudad de México. Enrique es estudiante de posgrado de Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en proyectos de investigación en el área de economía urbana y regional en el Instituto de Investigaciones Económicas por parte de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Geografía Humana. Ha participado como autor y ha colaborado en diversos capítulos de libros, además de la participación con artículos en la revista Eurem. Es autor del trabajo de regeneración urbana de los antiguos espacios de descentralización del norte de Polanco, que será publicado en el 2018. Forma parte del grupo de especialistas de Ciudad, Comercio y Consumo del Nodo México y de la Red Internacional AUIP, Política, Conflictos y Movimientos Urbanos. Entonces te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Igualmente menciono que estoy muy agradecido por el doctor Gasca, que me ha invitado a exponer los resultados de mi investigación. Yo les voy a presentar la regeneración de espacios desindustrializados en el norte de Polanco. Bueno, el norte de Polanco es bastante general y el estudio se centra en 3 colonias, que es Irrigación, Ampliación Granada y Granada en la Ciudad de México, con una temporalidad del 2000 al 2017. Ofrezco 6 puntos, es el contenido. Los 2 primeros es la base conceptual y el diseño metodológico de la investigación en general. Y los otros 4 en realidad es cartografía y diapositivas con un alto nivel de cuestiones cuantitativas. Y bueno, vamos a comenzar. El primer bloque es un poco de ideas generales, no voy a detener mucho, pero ya en las otras 4 sí un poco. Bueno, una de las problemáticas que me enfrentaba al iniciar mi proyecto de investigación era qué tipo de intervención urbana debería de aplicar en mi zona de estudio, que era un espacio de desindustrialización. Ahí ofrezco 3 columnas. La primera es el tipo de intervención, la segunda es la definición y la última son algunos de los actores que han trabajado el tipo de intervención urbana. Ahora bien, vamos a definir cada uno de ellos. Regenerar, dice, tipo de intervención que va más allá del simple reuso o reciclamiento de estructura urbana. Renovación, derribo para construir de nuevo. Renovación supone una transformación radical de los barrios afectados, desde el punto de vista social, morfológico y funcional, igualmente hasta simbólico. Aquí hay una coincidencia, ¿no?, con regenerar y renovar. En realidad tiende a derrumbar, a demoler todas las estructuras urbanas. Ahora bien, con reciclar, la Real Académica Española menciona lo siguiente: someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. Reciclar el uso de suelo, cambiar la actividad económica, la actividad productiva, de un uso de suelo industrial a uno comercial. Revitalización. Aquí podemos pensar que en realidad es un tipo de intervención urbana. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, y propongo estos 3 momentos. Cuando un espacio se encuentra desvalorizado, tenemos que utilizar los conceptos de recuperación, revitalización. Ahora bien, ¿qué tipo de intervención urbana tenemos que aplicar? Ya sea regenerar, renovar, reciclamiento o rehabilitación. ¿Pero para qué estamos interviniéndolo? Bueno, lo estamos interviniendo para la valorización o revalorización. Ahora bien, la rehabilitación menciona lo siguiente: conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una actividad o función perdida. Véase aquí que no va a cambiar el uso de suelo. Un monumento no le vas a cambiar el uso de suelo. O disminuida por traumatismo o enfermedad. También podemos apreciar que son conceptos que vienen de las ciencias médicas. Y esclareciendo cada uno de ellos, cada uno tiene sus propias especificidades. Lamentablemente se ha utilizado como sinónimos de manera indiscriminada. A partir de ahora
yo voy a estar mencionando como la regeneración y la renovación urbana de manera como sinónimos en mi proyecto de investigación y las diapositivas que les voy a mostrar. Aquí propongo algunos autores que han trabajado la renovación y la regeneración urbana. Uno de ellos es Manuel Castel, con su estancia en París, que va a analizar la regeneración asociada con la deportación. De igual manera no era la finalidad la renovación. El objetivo de Manuel Castel era los movimientos sociales urbanos. Después cambia de enfoque epistemológico a los Estados Unidos y va a analizar la renovación, pero ahora con una cuestión de política racial. En la primera estructuralista, empírico, con Manuel Castel, pero ahora, y desde aquí la va a analizar desde la representación del espacio instrumental, desde el marco jurídico. Ahora bien, el grupo de geografía urbana de la Universidad de Sao Paulo, en particular Anafani Alexandri y Macho, van a analizar la renovación o regeneración urbana a partir de los flujos del capital. Aquí ya es muy diferente con lo que plantea Manuel Castel. Igualmente, la obra de Debbie Harvey, desde límites del capitalismo y teoría marxista, al proponer que el espacio urbano es un mecanismo extraordinario en acumulación, igualmente lo retomaría en urbanismo y desigualdad social. Después propone que el espacio urbano es un mecanismo extraordinario en absorción de los excedentes de capital, pero de diferentes maneras. Uno de ellos es París capital de la modernidad, a una escala local. Ciudades rebeldes, propone Robert Moses, a una escala regional. Breve historia del neoliberalismo, la unión de regiones, casos de China y Estados Unidos. Aquí la renovación y la regeneración le va a dar otro tratamiento. Pero veamos otro autor, un filósofo, Henri Lefebvre, nos menciona lo siguiente, que la regeneración es un proceso de pérdida de historia. Ahora bien, parte él desde espacios de representación, que no necesariamente se tiene que instrumentalizar el espacio, sino que también este derribo o derrumbe de estas cuestiones de estructuras urbanas conllevan un sentido simbólico de las emociones y de los sentimientos de los pobladores. Tenemos un marco teórico que ha analizado la renovación y la regeneración urbana de distinta manera. Ahora bien, yo le he analizado de la siguiente manera. La regeneración urbana es un proceso sustancial que conlleva demolición. La regeneración urbana va más allá de la instrumentalización del espacio urbano, leyes, políticas, algunas normas o planes, que es regularmente que se analiza este proceso a partir de la representación del espacio urbano. Pero vemos que esta renovación urbana también considera las cuestiones materiales, el derrumbe de las estructuras urbanas, de las industrias o también casas de la urbanización popular. Ya lo mencionaba Priscila Connolly, que más del 60% de la producción del espacio se originó a partir de este proceso de urbanización popular en la Ciudad de México. Menciona Jean-Pierre Garnier que no necesariamente la regeneración tiende a la demolición de las estructuras urbanas, sino que también hay una renovación de la población. Él, con pinzas, cuida mucho el proceso de gentrificación, que regularmente no lo ocupa. Igualmente yo lo voy a hacer, porque no necesariamente todo proceso urbano que acontece en la ciudad es gentrificación, pero igualmente esta demolición conlleva un cambio en lo económico, en los cambios del uso de suelo. Y como mencionaba con Lefebvre, pues una pérdida de una cuestión simbólica. La vivienda o las naves industriales forman parte del valor simbólico, de las emociones y de los sentimientos. Una regeneración integral analizada a partir de diferentes dimensiones. Y esta es una idea, bueno, la regeneración la estoy tomando de esa manera. La regeneración urbana es un proceso del espacio en la actualidad. Ahora bien, en el título de mi ponencia hay dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es regeneración urbana, que de manera general lo he desgranado y cómo lo estoy trabajando. Y el otro es el espacio, ya que cada disciplina le va a dar sus propias especificidades, desde las matemáticas, la física, la arquitectura y la geografía. Yo como geógrafo hay diferentes autores que han trabajado el espacio, Debbie Harvey, Milton Santos, Neil Smith, pero en particular me pongo el énfasis en Lefebvre. Y ese es el diseño metodológico de la estructura de investigación y cada dimensión. Considero si estoy trabajando la regeneración urbana y ahora incorporo el espacio. Y aquí viene la pregunta, ¿en qué dimensión espacial debo de analizar la regeneración urbana? Lo que comúnmente se trabaja es de la representación del espacio, pero yo la estoy trabajando desde la práctica, tal en la importancia del espacio como mecanismo de acumulación, absorción y de sobrevivencia del capital. Igualmente de aquí uno puede trabajar de tres variables. Uno de ellos es conocer la adquisición de los terrenos, de los predios, cuánto es la suma monetaria. La segunda es conocer en cuánto se está invirtiendo en demoler las estructuras urbanas. Tienes que contratar a profesionistas como arquitectos, ingenieros, trabajadores de la construcción.
o bien mapear a partir de metros cúbicos o Airbnb toda la diversificación espacial del precio del suelo. Yo me he detenido con la segunda. Analicé todas las demoliciones predio por predio, manzana por manzana de mis 3 colonias bajo estudio. Como verán, el primer capítulo y el segundo no los voy a explicar, tan solo es ya a partir de ahora es el capítulo 3, que son todos mis resultados, los que voy a exponer a continuación. Ahora bien, este es el estudio de caso en concreto, que forma parte de la antigua hacienda de los Morales, que era irrigación, ampliación Granada y Granada. Es una línea del tiempo de todos los propietarios que eran dueños de este espacio rural. Me voy a detener a mencionar tan solo el 1600, cuando se le nombra como hacienda de Fernando de los Morales, San Juan de Dios de los Morales, y en 1990, que cuando la adquiere Eduardo Cuevas, que este mismo predio lo fracciona en 5 grandes secciones. Uno de ellos la adquiere Braulio Iriarte, que es conocido como el Rey de la Harina, y que después fundaría Cervecería Modelo en 1925. Aquí vemos una aerofoto de México, vertical, de mi zona de estudio, de 1940. Y creo que no se ve muy bien, pero bueno, aquí ese es el edificio 3 y 4 de la General Motors. Aquí estaría Colgate-Palmolive, lo que ahorita está construyendo la Embajada de los Estados Unidos. General Motors, General Popo. Aquí, además de la vidriera de México, había otras 2 industrias. Club Mundet, que invertiría en el Sanatorio Español. Esto es la colonia Irrigación y una parte de la colonia Ampliación Granada y Granada. Aquí vemos la continuidad de las colonias que estoy estudiando. Vemos el Sanatorio Español. También véase que también forma parte de un predio completo. Después está construyendo un desarrollo, se fragmenta y está construyendo un proyecto urbano mixto. Igualmente, pues aquí vemos General Motor y parte todo el proceso de urbanización, que es muy diferente a irrigación. Cervecería Modelo, fábrica Automet, que después se denominaría la Chrysler. Y vemos también otras industrias en mi zona de estudio. Regularmente en esta investigación, en esta zona de estudio, siempre se hace referencia a la General Motor, por las grandes dimensiones, a la Chrysler, Cervecería Modelo, General Popo, Colgate-Palmolive. Pero yo revisé un aproximado de 150 volúmenes de la Gaceta de la Propiedad Industrial, directores de la industria, y obtuve el siguiente mapa: la diversificación espacial de la industria durante el periodo de 1925 al 73. Podemos apreciar que en realidad llegaron un total de 66 industrias, más allá de la automotriz, de la vidriera, de la cervecera, llegaron alimentarias, de productos diversos. También aquí es importante mencionar que en la parte central es donde llegarían más. En la calle Tangañica, que se especializaría en químico farmacéutico. Calle Tangañica es esta, donde está la sal de uvas Picot. Y la cervecería Modelo, ¿no?, que todavía sigue vigente con sus actividades productivas. Aquí es importante mencionar que en la parte central es donde estaría localizada toda la industria, porque a continuación yo ahorita voy a mostrar un mapa de todas las demoliciones y véase que en irrigación las puras esquinas, donde estaría la Colgate-Palmolive y la fábrica de harina Elizondo. Y quien más estaba industrializado, pues se puede apreciar que era Granada y Ampliación Granada. Ahora en números. ¿Quién estaba mayor industrializado de las colonias bajo estudio? Podemos apreciar que era la colonia Granada, con 41 unidades económicas, mientras le seguía Ampliación Granada con 18, y Irrigación es muy decadente su nivel de industrialización, tan solo en las puras esquinas. Aquí también se puede apreciar las actividades industriales, ¿no?, el predominio de cada una. No me voy a detener porque todavía me faltan más diapositivas. Y aquí es en los años de 1970, pasamos del 40 a 30 años, y cómo está el proceso de industrialización. Es una vista desde mi aerofoto, de una vertical, desde fábrica Automex, o conocida como Chrysler. Se puede apreciar. Ahí está. Es fábrica Automex y cervecería Modelo. Y ya vean todo el proceso de industrialización de la zona de estudio, que pasamos 30 años del 40, y ahora se visualizaba de esta manera. Y ahora bien,
Anteriormente les compartí la representación cartográfica referente a la localización de la industria. Y ahora sigue como variable la regeneración, la demolición, como es mi concepto que estuve trabajando, regeneración y espacio, la regeneración como mecanismo de demolición. Y coincide que toda la industria que anteriormente estaba es lo que está demoliendo en la actualidad. En la parte central, donde estaba la Chrysler, en la parte norte de la Chrysler. Y aquí un interesante ejemplo también es del Sanatorio Español. Era un todo el Sanatorio Español y ese se fracciona y está generando un proyecto urbano de uso mixto. Y en irrigación vemos que tan solo en las puras esquinas. Aquí uno se debería de preguntar por qué irrigación se está regenerando, demoliendo, y las otras vean todo el impacto, toda la intensidad. La respuesta puede ser la localización de la industria, ¿no? Pero también puede haber otras respuestas. Y ahora es la superficie regenerada del espacio de desindustrialización del norte de Polanco. ¿Quién se está regenerando más? Pues, por obvias razones y por la localización de la industria, es Granada, con 26 números de polígonos regenerados. Y le sigue, ¿no?, con ampliación Granada e irrigación. Y sigue siendo la misma lógica, donde llegaría la industria, se está regenerando, y los números menores de irrigación. Ahora bien, aquí, como yo mencionaba al principio, esas investigaciones se centran desde la representación del espacio, desde la instrumentalización, desde el bando 2, pero también son procesos que se tienen que analizar desde una cuestión geohistórica, de rescalamiento de políticas urbanas neoliberales, con un concepto de Neubrenner, que uno no puede partir desde el bando 2, desde el 2000, ¿no?, sino que hay un proceso anterior para poder analizar todo lo que acontece en la actualidad. Lo que yo he hecho es una relación entre dos variables, entre el PIB de la construcción y el número de predios, porque ya tengo una variable que es traída a partir de metodología interna, número de predios demolidos y número de construcciones concluidas. Se puede apreciar que conforme va avanzando las temporalidades, esta tiende a crecer. Del 2004 tenemos un número de predios demolidos, en el 2007 de 10, y se concluye en el 2009 de 11. También aquí lo que podemos apreciar en el mapa anterior era que los procesos constructivos se van achicando, se van intensificando, la velocidad de los procesos. De 2 a 3 años se derrumba la obra, pero se concluye los edificios. Y aquí vemos ya lo que está aconteciendo ahorita, es trabajo de campo, es levantamiento de uso de suelo, las mutaciones. Y se puede interpretar de diferentes maneras porque hay un universo de variables. Yo tan solo me voy a concentrar en mencionarles que he identificado 10 proyectos de uso mixto, 10 proyectos urbanos de uso mixto, con diferentes tipologías, porque también uno tiene que proponer tipologías por diferentes actividades productivas, por diferentes tamaños. Y podemos apreciar que también en la parte central es donde predomina, con Carlos Slim, no Polanco. Y en la parte también donde está General Motor, en la fábrica Automex, y les menciono los que están: el Grupo Inmobiliario Carso, Grupo Inmobiliario Polarea, Gigante Grupo Inmobiliario, Grupo Sordo Magdaleno, Antara Fashion Hall, Grupo Inmobiliario Avilia, que es Latitud Polanco, MRP Inmobiliaria, Condominio Tres Lagos, que van a estar al norte de la fábrica Automex, antigua fábrica Automex, que está Parques Polanco en la actualidad, Condominio Pórtica Polanco, igualmente en la parte norte, y GFA, Grupo Inmobiliario, y uno reciente, que es Neuchatel, Cuadrante Polanco, donde era el parque de maniobras de los trailers de la cervecería Modelo. Y igualmente aquí se puede desgranar diferentes variables, porque ya van a ofrecer diferentes actividades del uso del suelo para los nuevos pobladores que van llegando. No solamente las cuestiones de gourmet, sino también de cuestiones de ejercicio y de otras actividades. Y aquí vamos a ver en este cuadro la diversificación en los cambios del uso de suelo en el espacio de desindustrialización. Vamos a poner mayor énfasis en las 3 columnas de color azul, que es lo que ahora va llegando, que son los condominios residenciales. Donde están llegando más es en Granada. Granada también tiene 79 unidades económicas orientadas a los servicios y al comercio 14. Le sigue con ampliación Granada con 12, 16 en servicios y comercio con 5. Irrigaciones también es como que esta misma lógica, donde anteriormente no hubo industria, donde también no se ha regenerado,
también sus cifras son menores en este sentido de los condominios y los servicios y los comercios. Pero aquí el dato importante es que no se está regenerando, pero permanece su vivienda que se construyó en 1940 a 1980. Y todo lo contrario, lo que sucede con Granada y Ampliación Granada. Y ahora bien, en la actualidad el proceso de regeneración urbana continúa. Y esto es lo que he identificado. El proceso de regeneración donde mayor se intensifica es Granada, es decir, ampliación Granada e irrigación. Ya sea que uno puede demoler y las constructoras siguen el proceso de construcción, o están en proceso de excavación, o está la antigua estructura pero no hay proceso de construcción, o no hay nada, el terreno está baldío. Y ahí vemos en unas imágenes que la demolición de la PM Steel, el abandono de la industria pantuflas finas. Aquí sí podemos hablar de reciclamiento porque no has demolido. Aquí le vas a cambiar la actividad económica. Y abajo es la nivelación del terreno de la Embajada de los Estados Unidos. Esta lámina, solo voy a mencionar el ejemplo, el primero, actores de la metamorfosis del espacio urbano de las colonias bajo estudio. Ya hemos dicho quién está regenerando, quiénes son los proyectos, pero también a una escala local nos permite conocer los actores. Y como mencionaba que la primera planta industrial, la nave manufacturera que llegaría sería Cervecería Modelo en el año de 1925, fundada por Braulio Iriarte. Después cambiaría de presidente y llegaría Pablo Aramburu Zambala. Se expande Cervecería Modelo en los años de 1940 al 80. Pablo le dona o le traspasa la presidencia a su hija, que es María Aramburu Zambala, que ella es propietaria de Grupo Abilia. Como desde 1925 todos estos han ido transformando el mismo espacio rural, industrial y ahora terciario. La misma familia, el Grupo Abilia, que está construyendo el Instituto Polanco, Terre Polanco y Parques Polanco. Y los otros eran como más referido a tipologías de proyectos de uso mixto. No voy a tener para cubrir también los 20 minutos. Y bueno, este es un cuadro influenciado también por Debbie Harvey y Nate Brenner. Nate Brenner de manera didáctica nos ofrece cuadros de los cambios del Estado a partir de los regímenes de acumulación. Forista keynesiano a una acumulación flexible. Debbie Harvey en la condición de la posmodernidad nos ofrece otro cuadro diferente. Pero yo lo que he hecho es descifrar algunos cambios del uso de suelo, del espacio urbano en particular, de un forista keynesiano, espacio industrial, a un espacio de desindustrialización. Vemos en una de las columnas que hago referencia que los cambios en los patrones del uso de suelo es homogéneo especializado, que sería solamente una actividad industrial, que ha cambiado un heterogéneo especializado mixto, posiblemente vertical o un mismo predio. Se pueden construir estructuras urbanas habitacionales o comercio. Diversificación de las actividades económicas, industrial especializado y complementario a través del ensamblaje de autopartes, a uno de servicios especializados, industria, comercio, habitacional. Mutaciones en la estructura urbana, grandes construcciones horizontales han cambiado a construcciones verticales y nuevas formas geométricas. Y aquí lo interesante que en el 40 del 80 nos habla y nos corrige Lefebvre, tanto en varios de sus libros, que él nos está hablando de la producción en el espacio, que sería del 40 al 80 de autopartes, y ahora tenemos que hablar de la producción del espacio. La producción no solamente de producción y consumo y del espacio, porque cuando adquieres una vivienda ya nomás no solo te venden el puro departamento, te venden los servicios, te venden los guardias de seguridad, te mercantilizan todo lo que se encuentra alrededor, te lo complementan con otros desarrollos urbanos, te ven toda la producción del espacio urbano. Y ahora bien, solo voy a mencionar 3 conclusiones. Bueno, no las voy a leer aquí, tampoco no me las sé de memoria, pero es algo que también he ido investigando. Lo que me ha dado la teoría de la producción del espacio de Lefebvre es que la regeneración urbana se puede analizar de 3 dimensiones. Una de ellas es de la práctica del espacio, representación del espacio y del espacio de representación. Tiene sus grados de complejidad porque es filosofía y Lefebvre nunca va a concretizar, sino son cuestiones abstractas. Aquí la tarea titánica es aterrizar estas propuestas de él y aplicarlas a variables ya concretas. Y yo he partido desde la práctica del espacio, desde la obra también de Debbie Harvey, me ha ayudado mucho a concretizar. Igualmente los artículos que no vino el doctor Carlos de Mato, pero también he descifrado que también usa una metodología muy ligada a Lefebvre, a sus subtítulos. Y ahora bien, también mencionar que la regeneración urbana
se concentra, pero se expande. Y utilizar conceptos como del empresarialismo urbano, que son asociaciones público-privado, y que tienen a lo local es solamente pensar que el capital solamente se concentra. En realidad el capital también se expande. El diseño metodológico que propongo es para explicar la producción del espacio de capital a partir del proceso de regeneración urbana. Y ahora es cómo yo puedo resistir ante estos grandes desarrollos inmobiliarios. Pues es darle la vuelta a lo que yo estoy proponiendo desde el espacio de representación y generar prácticas de representación y representaciones del espacio. Este es el contraespacio que menciona Lefebvre. Y yo con esta última idea ya concluyo y muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes. Me parece que ya llegaron unas preguntas que realizaron individualmente. Yo voy a leer una que realizaron para todos los panelistas y que, bueno, en su participación la pueden contestar. Dice, como proceso histórico global, la gentrificación y sus consecuencias contradictorias pueden detenerse, hay alternativas, es necesario un cambio de paradigma de sistema económico y social, es pregunta de Germán. Y bueno, pues damos paso a las respuestas. Me parece que cada autor tiene su serie de preguntas. Bueno, gracias igual por las preguntas, que algunas invitan también a la reflexión sobre el proyecto que estoy desarrollando. Dos de ellas quisiera ligarlas. Una de ellas es sobre las opciones que se tienen, ¿no? Ante las circunstancias que yo le estaba describiendo sobre los fideicomisos o sobre la dinámica del mercado inmobiliario que se está incentivando en las áreas centrales. Yo les decía que creo que discusiones que se deberían de generar incluso en los congresos locales deberían de repensarse o replantearse la forma de acceder a las viviendas, ¿no? El punto es que yo no sé si en este nuevo gobierno puedan acceder o se pueda dar una apertura para discutir esto. Finalmente, lo que está pasando, la gestión que está pasando en la Ciudad de México y en general en las grandes ciudades en México, están fungiendo una lógica totalmente empresarial, ¿no? Empresarial en el sentido de que únicamente lo que se busca es generar las condiciones para el mercado inmobiliario y evidentemente lo que va a hacer es establecerse o buscar los espacios en los cuales se pueda reproducir el capital. Ahí la función tendría que ser del Estado. Finalmente tampoco, como se dice comúnmente, tampoco podemos pedir peras al olmo y decir o exigir al sector privado que piense en otras formas de acceder a la vivienda. Finalmente es el papel que le corresponde al Estado. Lamentablemente el Estado y en todos los niveles de gobierno se ha desentendido de esa situación y lo único que hace, les decía hace un momento, es generar las condiciones para reproducir. Lo que evidentemente hay, eso es de destacar en grandes ciudades en América Latina o en distintas ciudades, es que finalmente la gente se está organizando para acceder a otras formas de tenencia de las viviendas, ¿no? Yo les decía hace rato que opciones, no sé, gestión comunitaria, incluso el propio INVI es escaso, pero todavía apoyaba otras formas de acceder a la vivienda que no fuera necesariamente la propiedad privada. Eso igual ligándolo con la pregunta en general que hacían respecto a los procesos de gentrificación. Finalmente yo creo que ahorita nuevamente desde las políticas públicas no hay propuestas que vayan en contra de lo que es la dinámica del mercado inmobiliario, ¿no? Finalmente creo que desde la organización de los vecinos básicamente son quienes están intentando poner freno a lo que está pasando en las actuales transformaciones. Y eso lo ligo con la pregunta sobre estos desarrollos inmobiliarios que se están generando en distintas partes en la Ciudad de México, ¿no? De Vigran. Me parece que es un absurdo el hecho de que la planificación urbana está generando todas las condiciones para que se desarrollen este tipo de proyectos inmobiliarios
que únicamente, les decía, únicamente están generando condiciones para producir el capital. Por ejemplo, en el proyecto que estoy desarrollando, justamente yo estoy intentando involucrarme con la gente que está organizando al respecto en 2 casos de estudio. Uno que es justamente el que trata Enrique, que es Nueva Granada, pero porque, digamos, está inserto en un programa o en un sistema de actuación por cooperación, es decir, es la forma en la cual el Estado, el gobierno de la Ciudad de México genera todas las condiciones para que haya una dinámica, como ya le explicó Enrique. Pero no es solamente a partir de estas medidas o esos instrumentos de planificación, sino también, por ejemplo, en el caso de los Pedregales, que es donde hay varios proyectos de Vigran, no hay necesariamente una normativa en ese sentido, es decir, se valen de otras muchas normativas que existen en la Ciudad de México para que se permitan estos grandes desarrollos inmobiliarios. Pero finalmente, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, aquí en Los Pedregales hay una importante actividad, una organización por distintas colonias y que han hecho distintas manifestaciones sumándose con diferentes, digamos, denuncias. Una de ellas, por ejemplo, es lo que está pasando en la planta de asfalto, que también es un absurdo que una planta generadora de asfalto esté en un espacio muy céntrico. Pero también esos desarrollos que están afectando, por ejemplo, la distribución por ejemplo, el agua. El agua en gran parte de esta zona sur de la Ciudad de México se está viendo afectada por estos propios desarrollos, ¿no? Incluso yo soy vecino de esta zona, vivo aquí en la Villa Panamericana y constantemente nos informan que van a haber cortes de agua, ¿no? Y evidentemente esto no pasaba hasta que estos grandes desarrollos se están generando. El problema es de que esos vecinos, digamos los vecinos y mucha gente que se está inconformando, está intentando que toda esta situación se detenga, pero evidentemente las autoridades locales difícilmente se sientan porque son grandes proyectos de intervención y eso pasa en muchos lados. En la Condesa, cuando yo hacía trabajo de campo, los quienes organizaban por distintos transformaciones de uso de suelo que estaban dando, decían, bueno, sí, evidentemente a nosotros nos hacen caso, pero en determinados momentos, ¿no? Nos hacen caso cuando nos decían, bueno, es que iban a poner parquímetros, en ese momento todavía no los ponían, o que iban a poner iban a hacer un estacionamiento subterráneo en el Parque España y tampoco lo hicieron por la manifestación o por la organización vecinal. Pero cuando ya te encuentras a grandes proyectos inmobiliarios, por ejemplo, que estaba desarrollando en Vasconcelos, bueno, era un proyecto que estaba desarrollando en una calle al interior de la colonia, donde únicamente se permiten hasta 3 niveles, pero lo registraron en una calle, en una avenida principal, en la avenida Vasconcelos, y eso les permitió generar un desarrollo de vivienda muy alto. Y finalmente ahí no son escuchados. Evidentemente, cuando hay intereses fuertes de por medio, no van a ser escuchados. Entonces, no sé cuál vaya a ser la situación que se está generando con estas propuestas o estos desarrollos de Vigran en esta zona sur, pero digo porque hay fuertes intereses ahí involucrados. Afortunadamente es que hay organizaciones vecinales que están haciendo frentes y que básicamente son hoy en día quienes están dando la lucha a estos procesos de transformación urbana. Bueno, me preguntan sobre las cuestiones de las viviendas en las periferias que sí vienen acompañados también de espacios comerciales. Sí, incluso son réplicas. Yo en un proyecto también tenía 3 casos de estudio, que es Huehuetoca, Tecámac y Zumpango. Estos municipios se caracterizan porque prácticamente de estas 650,000 autorizaciones para construcción de vivienda económica, el 52% se construyó en estos municipios, pero eran prácticamente modelos que se reproducían en los 3, es decir, estaban conformados por distintos conjuntos habitacionales, pero una de las características es de que estaban acompañados de plazas comerciales que eran muy semejantes, incluso tanto en la distribución de los comercios como en las tiendas ancla, ¿no?
Entonces, eso evidentemente el mercado, digamos, estos centros comerciales para todos los sectores de la población estaban enfocados. Y evidentemente eso lo que ha traído, digamos, este creciente otorgamiento de los créditos para adquisición de las viviendas por parte de los organismos nacionales de vivienda, evidentemente está generando que una gran cantidad de población esté endeudada, digamos, con estos créditos a corto o mediano plazo. Hay un colectivo, Pelícano se llama, hizo un documental sobre esa situación, digamos, retomando casos de una familia, una persona que vivía en la periferia, uno de estos conjuntos habitacionales en Zumpango, que se encuentra a 55, 60 kilómetros del centro de la ciudad. Y bueno, además de que hacía 2 horas y media en recorrido ida y vuelta, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta, esta idea tan arraigada de propiedad se dejaba ver por medio en este documental, ¿no? Porque finalmente esta cuestión digamos, un aspecto cultural latinoamericano, hacía que, a pesar de que recorriera largas distancias en largos periodos de tiempo, bueno, adquirían la vivienda o ejercían este crédito. Y el punto no es necesariamente que, ok, tienes un crédito, pero este crédito estaba los intereses estaban, les decía hace rato, prácticamente como un banco. Entonces, compra una vivienda que en su momento estaba en 250, 280 mil pesos, pero como el Infonavit también requería de generar utilidades mediante las reformas de los 90, con un 10-11% de intereses, lo que hizo es de que se cuadruplicara el precio de esta vivienda. Entonces la señora prácticamente va a tener que pagar 1 millón de pesos a los 30 años, esta vivienda que en su momento fue ofrecida o la adquirió con un crédito de 250 mil pesos aparentemente, ¿no? Entonces también ahí es una cuestión, digamos, yo les decía hace rato, de poner en duda o de redefinir qué entendemos por una vivienda social, ¿no? Y otra más, sobre las fibras, digamos, digamos, estas 12 fibras tienen una gran diversidad, yo les decía, ¿no? Una gran diversidad digamos, el portafolio, en sentido, o sea, todos los inmuebles de los cuales tienen. Evidentemente, invierten en algunos que ya están construidos justamente o sea, digamos, pueden comprar un centro comercial y ahí lo que hacen, pues, evidentemente el negocio es alquilar todos sus espacios comerciales. Entonces, evidentemente muchas fibras compran proyectos ya construidos, pero también los están generando, ¿no? Y estas gestionan los diseños, por ejemplo, lo que está pasando con Mítica, ¿no? que lo tiene Fibra 1. De hecho, por azares del destino, conozco a gente que está en este proyecto y justamente les decía que me iba a interesar con ellos el jueves para conocer el funcionamiento propiamente de una fibra, es decir, cómo es que, entre otras cosas, cómo es que están en la disputa con demás fibras por los espacios urbanos, pero bueno, sucedió, les decía hace rato, ¿no? Que pasó lo del INVEA, que hizo ahí que tenía ahí una diligencia. Después se dieron algunas informaciones, digamos, falsas, en el sentido de que gente decía, bueno, es que se va a clausurar el proyecto de Mítica, ¿no? Y muchos dijimos, bueno, eso es bueno, porque ante tanta problemas que está generando en la zona, iba a ser una propuesta que aparentemente lo iba a tener el gobierno de la Ciudad de México. Lamentablemente no fue así y el proyecto sigue en pie, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a dividir las preguntas. Nos llegó una particular, la va a contestar Abiel, y el servidor pues va a dar alguna opinión con respecto a la pregunta general, si se puede detener la gentrificación. Bueno, del caso de estudio que presentamos nosotros,
Como vimos, los valores se homogeneizan dependiendo de las intervenciones que se hacen. De hecho, la dinámica se ha alentado porque la especulación hace de que los valores suban cuando se empieza a ver en el espacio que hay un plusvalor. Entonces, como vimos ahorita, se ha alentado el hecho del desarrollo de lo que presentamos, porque como vimos ahora todos están altos en la parte más desarrollada. Entonces se encarece el valor del suelo y digamos que en cierta manera, no que se regule, pero sí se obstruye a que siga desarrollándose pues al ritmo con lo que empezó, ¿sí? Entonces esto no cambia el hecho de que se gentrifique el espacio, pero sí digamos que de alguna manera pues el fenómeno en sí va variando todo, recalifica el uso, el valor del suelo, etcétera, y pues es un proceso. Esa parte pudiera aprovechar, yo mi opinión es de que se pudiera aprovechar esa situación para lo que tiene que hacer el gobierno, que sería políticas públicas sociales que estén destinadas a balancear la actuación de los agentes económicos, ya sean inmobiliarios, etcétera, ¿sí? Entonces tratar de balancear esto. Y también otra cuestión que tiene que ver con el efecto de la gentrificación en el tipo de ciudad. El tipo de ciudad, me refiero al tamaño. No es igual el fenómeno en una ciudad mediana, en una ciudad grande o en una pequeña. O sea, se puede ver, por ejemplo, obviamente lo social siempre hay que cuidarlo, pero en la cuestión económica, en una ciudad pequeña, que yo recuerdo en otro congreso que presentaron un caso de estudio en una ciudad pequeña donde se empezaba a dar este fenómeno y lo veían positivo. Lo veían positivo porque veían fuentes de trabajo, no hacia la periferia porque no estaba tan desarrollada la ciudad, pero sí a la periferia cercana, al primer anillo, ¿sí? Entonces ellos lo veían diferente en el aspecto económico. Entonces habría que, creo que, estudiar más profundamente los efectos en diferentes escalas de ciudad, ¿verdad? Bueno, paso. Bien, la pregunta particular es: ¿qué se tendría que hacer para que las acciones gubernamentales sean de beneficio a la población y no solo a los inversionistas? Bueno, aquí les voy a comentar un caso interesante en el que me tocó participar en Monterrey. Hace unos 5 años se empezó a generar el Plan 2030, el Plan Metropolitano 2030. Lo que se hizo fue, por parte del gobierno del estado, contratar a un especialista internacional, a Rubén Pechi, de La Plata, Argentina, y lo que hizo el buen Rubén fue crear diferentes grupos de trabajo con diferentes actores de la ciudad. Entonces se convocaban a sesiones plenarias con gobernantes, con secretarios de desarrollo urbano. En ese caso yo fui como representante del Colegio de Arquitectos, se citaba a diferentes colegios, había gente de la academia, había gente de ACs o de colectivos, había un grupo inmobiliario fuerte. Entonces lo que se hizo en ese trabajo fue cabildear cuáles eran las necesidades o cuáles eran las opiniones de nosotros como especialistas o como gente de la ciudad, para que el planificador no haga el trabajo él solo en gabinete, sino que desde el sentir de diferentes actores sociales pueda recoger esas opiniones y hacer un plan que involucre estas diferentes opiniones. Fue un buen trabajo y fue algo novedoso en la ciudad esta convocatoria. Lamentablemente recuerden que hay mucha apatía de la ciudadanía. En 2010, cuando se estaba trabajando en el Plan de Desarrollo Municipal de Monterrey, el 2012, estamos hablando que Monterrey tenía en ese momento 1,5 millones de habitantes. Cuando se hizo la consulta pública del plan, hubo no más de 40 participaciones ciudadanas. Entonces, bajísimo. O sea, también la apatía tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver el cómo el desarrollo inmobiliario empuja muy fuerte al gobierno
van 3 o 4 pasos delante de nosotros. Ellos ya saben dónde van a construir y simplemente presionan hasta que eso sucede. Sin embargo, con este ejercicio que les comento, salieron cosas muy interesantes. Y otra figura que es interesante, deben de conocerla, se llaman polígonos de actuación. El municipio ya define polígonos en su municipio con una cierta característica de homogeneidad del sitio, y en el caso de Monterrey, por ejemplo, uno de los polígonos de actuación más sonados hoy en día es el Distrito TEC. El TEC de Monterrey está muy cerca de un antiguo predio industrial de la ladrillera mecanizada que salió de la ciudad, y ese espacio se reconvirtió. Entonces, lo que se está haciendo en este tipo de ejercicios es reunir a los vecinos, y los vecinos están haciendo trabajo con el TEC de Monterrey, que es el encargado en este caso de hacer el desarrollo de, digamos, de un plan parcial de ese sitio. Entonces, es mucho más fácil y más manejable en un espacio más pequeño poder concentrar a los habitantes de ese espacio y poder negociar el cómo quieren que se desarrolle. Entonces, esto se llama Nuevo Sur, el emprendimiento. Si lo buscan en internet hay un montón de información. Nuevo Sur es un espacio de usos mixtos. Hay comercio, hay oficinas y hay mucha habitación también, torres de departamentos, pero aquí lo importante es el impacto que están generando en el perímetro de este pequeño polígono de actuación. O sea, los vecinos tienen la oportunidad de hacer cambio de uso de suelo con ciertas condiciones en su propiedad. Entonces, eso también es un aliciente para que los mismos vecinos puedan echar un segundo piso en su vivienda y rentar la parte de arriba. Entonces, con esto se puede llegar a lograr lo que se quiere en los planes, que es que haya redensificación de una manera controlada y consensuada. Bueno, la pregunta general mencionaba de la gentrificación. Yo he tenido extremadamente mucho cuidado con este concepto de gentrificación. Sé muy bien que mi estudio de caso se ha analizado desde este mismo proceso de gentrificación, pero yo he partido de la renovación, y aquí la pregunta mencionaba de cómo combatir la gentrificación. Y yo lo que yo puedo mencionar referente, y no es un tema que domine, pero recuerdo muy bien que yo le mencionaba al doctor Iván Díaz Parra, que es especialista de gentrificación, que según el tipo de intervención urbana se debería de analizar el tipo con el proceso de gentrificación. Y vuelvo a lo mismo, la rehabilitación a los centros históricos que con el proceso de gentrificación, la renovación con la gentrificación, el reciclamiento con la gentrificación, y poder encontrar cuáles son sus particularidades o especificidades. Estoy más centrado en generar un poco con el concepto, proponer marcos teóricos, ¿no? Porque en ocasiones reproducir lo mismo también trae sus consecuencias, ¿no? Como una receta médica, pues al pie de la letra, o pues no, también. Que también creo que es fundamental de los investigadores enriquecer, ¿no? La teoría urbana, en mi caso la geografía urbana. Solo sería eso. Pues si no hay más preguntas y comentarios, pues la mesa del día de hoy ya te daríamos por terminada. Y nada más les recordaría pues que el día de mañana también va a haber otra sesión, que en la que tendremos, bueno, 2 sesiones, en la que tendremos a las 10 de la mañana la regulación y nuevas estrategias de operación de las instituciones y actores del mercado inmobiliario, y a las 12:45 un tema que me parece que va a ser muy importante, dado que muchas de las preguntas van en este sentido, es, bueno, ¿cuál es el papel que tienen los actores sociales de cara a los desarrollos inmobiliarios? Para esto, aparte de los ponentes que se encuentran aquí adentro, bueno, en el programa, van a venir diversas organizaciones que seguro que van a querer escuchar sus opiniones
y que van a cuestionar mucho los postulados que están haciendo ahorita, ¿no? Entonces me parece importante que asistan y que bueno que participen porque lo que buscan son alternativas, ¿no? Y bueno, y sus propuestas. Entonces, pues muchas gracias por su participación y su asistencia. Y bueno, antes que se vayan, les vamos a hacer la entrega de las constancias a nuestros ponentes, ¿no? Le entrego la constancia a Luis Salinas. Le entregamos su constancia a Carlos Leal. Le entregamos su constancia a Abiel Treviño. Y por último, su constancia a Enrique Castro. Vale, pues muchas gracias, ahora sí. Buenas tardes. ¿Quién? De organizaciones, pues las que están aquí, y va a venir, ya sabes, infaltable. Gracias. ¿De qué? Hasta luego. Y viene. Pero de acá. Soma Urbana, Alianza de Regeneración Urbana y los de JIC.